En Positiva ya está disponible la actualización del curso virtual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 horas, conforme a la circular 0047 de 2025 del Ministerio de Trabajo. Recuerda, si ya realizaste el curso virtual de 50 horas, podrás acceder a esta actualización de 20 horas cada 3 años. ¿Qué incluye esta actualización? Contenidos alineados con la normatividad vigente, gestión de peligros y riesgos de la empresa con análisis técnico de los últimos 3 años, documentos, guías y protocolos. Todo esto enmarcado en las normas de seguridad y salud en el trabajo vigente. Y recuerda, para certificarte debes completar la evaluación final con un resultado mínimo de satisfactorio. Y aunque ya hayas realizado el curso de 20 horas anterior, deberás repetirlo con esta nueva versión. Ingresa a nuestra plataforma y cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Es práctico, actualizado y 100% obligatorio para ti y tus colaboradores. Hola, hola, que no te verlos por acá. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y hoy los voy a estar acompañando en esta hora para que conversemos y nos llevemos información súper valiosa y aplicable a nuestras labores diarias. Estamos hoy con la primera sesión de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos con la sesión Generalidades Normativas del Riesgo Público en Colombia con la actualización del 2026. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila, administradora de empresas, especialista en gestión humana, especialista en docencia universitaria, máster en desarrollo de talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo e instructora de la Cruz Roja Colombiana. Doctora Paola, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los que nos acompañan la mañana de hoy. Qué rico volver a estar con ustedes en esta comunidad del conocimiento en la prevención de los riesgos públicos y dando inicio a esta vigencia 2026. Bueno, espero que todos estemos súper conectados con las comunidades de conocimiento que traemos este año para todos nuestros afiliados de la ARL Positiva. Claro que sí, doctora Paola. ¿Qué te parece si ahora vamos con el primer sondeo? Gracias, Diana. Sí, claro que sí. Como es costumbre y para quienes nos han venido acompañando a lo largo de estos años, contarles que las temáticas que tenemos preparadas para ustedes en esta comunidad del conocimiento tiene algo muy especial este año y es que va a ser compartida con el colega Carlos Andrés Valencia. Vamos a tener 17 encuentros este año, de los cuales hoy damos inicio a esta comunidad. Tendremos paulatinamente una sesión que van a estar conmigo, otra sesión con el profesional Carlos Valencia, y ahí estaremos nutriendo este espacio con las 17 capacitaciones, talleres, webinars que vamos a realizar. Y yo les traigo a ustedes estas 7 con la finalidad de que estemos muy comprometidos en prevenir los riesgos públicos. Ahora sí, mi Dianita, como es costumbre, antes de dar inicio a la parte temática y concentrarnos en este espacio, quiero darte el paso para que podamos hacer un sondeo inicial. Te cedo la palabra. Claro que sí, doctora Paola. Iniciamos entonces con este sondeo. Queremos saber los conocimientos previos sobre el tema de hoy. Los queremos ver súper participativos en el chat. Recuerden que pueden dejar sus preguntas. Yo las estaré leyendo para que al final de la sesión la doctora Paola pues se las responda. Entonces, los invito a responder las siguientes preguntas en pantalla, perdón. ¿Qué regula la Ley 1581 de 2012? A. Protección de datos personales. B. Estatuto anticorrupción. C. Organización de archivos públicos o D. Contratación estatal. Esperaremos unos segundos para que ustedes respondan esta pregunta en sus pantallas y ya venimos con los resultados. Vale, los resultados quedaron de la siguiente manera. La respuesta A, protección de datos personales, obtuvo un 76%. La respuesta B, estatuto anticorrupción, 7%. La respuesta C, organización de archivos públicos, 12%. Finalmente, D, contratación estatal, obtuvo un 5%. Vamos entonces a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Perfecto.
En la GTC, ¿dónde se categoriza el riesgo público? A, peligro físico. B, peligro químico. C, condiciones de seguridad o D, fenómenos naturales. Respuestas las tenemos de la siguiente manera. A, peligro físico 7%, B, peligro químico 0%, C, condiciones de seguridad 92%. D, fenómenos naturales obtuvo un 1%. Muy bien, excelente. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. ¿Quién vigila la protección de datos? A, Superintendencia de Industria y Comercio. B, Archivo General de la Nación. C, Fiscalía General de la Nación o D, Ministerio de Salud. De nuevo esperaremos unos segundos para ver sus resultados en pantalla. Ya tenemos un 50% de los participantes que han votado, entonces las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, Superintendencia de Industria y Comercio obtuvo un 60%, B, Archivo General de la Nación un 21%, C, Fiscalía General de la Nación obtuvo un 17% y D, el Ministerio de Salud un 2%. Excelente. Anita, muchas gracias. Bueno, este sondeo, para quienes ya conocen la dinámica de estos webinars, efectivamente corresponden a saber cómo están nuestros afiliados, nuestros asistentes en esos presaberes. Y de esa manera, al finalizar este espacio, realizaremos un segundo desarrollo de evaluación con la finalidad de ver el proceso de aprehensión o de reconocimiento no solamente conceptual, sino también aplicado a la realidad en riesgos laborales que vivimos al interior de las organizaciones, todos los trabajadores afiliados a la ARL Positiva, su compañía de seguros. Entonces, como siempre tratamos de romper el hielo y de lanzar una frase que nos conecte, el día de hoy tenemos una frase que dice, seguridad mató a confianza. Es un refrán muy popular, anónimo, y hace alusión de cómo cuando nosotros perdemos la concepción de nuestra propia seguridad, nos volvemos confiados. Infortunadamente, las cifras que se han venido recopilando o de la cual nosotros nos hemos venido dateando para estar con ustedes aquí trayéndoles información muy puntual respecto a cada uno de los riesgos que se materializan en los entornos laborales, encontramos que casi en un 80% la confianza fue el motivo que permitió la materialización del riesgo. En este caso, la confianza en un entorno en el cual me considero seguro, la confianza que le doy a las personas con las que me relaciono partiendo de que no me van a causar daño, la confianza en una calle, la confianza que me da estar en mi casa, me siento tranquilo, me siento en paz. Y sentirme confiado es la desesperanza que necesitan los delincuentes de parte nuestra para atacarnos y generarnos daño. Por eso aquí es importante validar la autoconcepción de un término que ha venido evolucionando desde el autocuidado y que para el caso de riesgos públicos lo llamamos autoseguridad. Y es la capacidad que yo tengo como trabajador para generarme y promoverme y asegurarme seguridad. Muy bien. Hoy vamos a hablar en esta hora de encuentro, claramente, como lo vemos en la primera sesión, estamos hablando de la configuración normativa, de la concepción normativa en riesgo público, entonces veremos un poco cómo a través de los años ha venido también desarrollándose el concepto de seguridad pública, de seguridad en riesgos laborales, conceptos fundamentales desde la terminología del riesgo público. ¿Qué es el riesgo público? ¿Cómo se define? Y aquí vemos dos aristas muy necesarias actualmente para quienes inician por primera vez en esta comunidad de la prevención de los riesgos públicos y para quienes han tenido la oportunidad de acompañarnos en el trasegar de estos últimos 4 años, y es validar la diferencia entre qué es el peligro, lo que yo identifico, y qué es el riesgo que se me puede materializar con ese peligro identificado. Y finalmente miraremos cómo las normas externas regulan el riesgo público en el país, es decir, normas que no son de seguridad y salud en el trabajo, que no hacen parte de los riesgos laborales, pero que están totalmente conectadas. Objetivos, también tenemos 3 grandes objetivos. El primero es reconocer los principios normativos que promueven la prevención de los riesgos públicos y que definen su caracterización.
El segundo objetivo es dar claridad conceptual frente al riesgo público y el peligro público, viendo esas dos aristas, esas dos grandes diferencias. Y el tercer objetivo es integrar el conocimiento normativo en riesgos laborales frente a la norma dispuesta para controlar y juzgar el riesgo público en el país. Bien, entonces vamos con nuestra primer parte de esta sesión y es hablar un poquito de la historia. ¿Cuál es ese marco normativo que encierra la evolución de los riesgos públicos para Colombia? Y vemos aquí desde cuándo reconocemos la seguridad como un factor importante en el trabajador. Vemos datos históricos y normativa desde 1979 específicamente para este enfoque, ¿no? Porque si hablamos de la CAN o si hablamos de la OIT o si hablamos de todos los reguladores internacionales, encontramos normativa mucho más antigua, ¿cierto? Desde la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial, pero que para temas de riesgo público y de seguridad que van muy de la mano, encontramos acá estas principales normativas. Desde este año se declara una resolución por parte del Ministerio de Trabajo mediante un estatuto que establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Y ahí el concepto de seguridad dentro de la misma resolución nos habla un poco de cómo los riesgos públicos se deben gestionar para garantizar la seguridad de los colaboradores. En 1986 vemos otro recorrido a través de la resolución 2013, también emitida por el Ministerio de Trabajo, en la cual se reglamenta la organización y el funcionamiento de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo en los lugares o centros de trabajo. ¿Y por qué hablamos de los comités paritarios o de los COPAS? Porque terminan siendo el canal conductor para dar a conocer, para gestionar controles de todo lo que se nos materializa en un lugar de trabajo. Y allí también partimos del reconocimiento de los riesgos públicos como un factor que debe conocer el comité para que éste a su vez lo escale a la alta dirección y una vez escalado allí se tomen las decisiones pertinentes. En el año 1996, lo que conocimos y que aún seguimos reiterando frente a la necesidad de evolución y es la llamada Ley 100, la cual fue emitida por el Congreso de la República de Colombia, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan algunas disposiciones. ¿Por qué la Ley 100 es tan importante en términos de riesgos laborales y claramente en la posible materialización de un riesgo público? Porque allí nos hablan del Sistema de Seguridad Social Integral y está muy unido a lo que es el sistema de salud. Sistema de salud que recibe todos los pacientes o todas las víctimas que sufren la materialización de un riesgo público con afectación no solamente física, sino también mental. Entonces vemos allí cómo hace parte de esta evolución en términos de seguridad y salud en el trabajo. En el año 1994, el decreto ley 1295, emitido por el Ministerio del Gobierno de la República de Colombia, en el cual determina la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, dentro de los cuales reconocemos que uno de los grandes riesgos profesionales que asume un trabajador en todas sus aristas, y lo vamos a ver más adelante en una guía técnica, están también los riesgos públicos como afectación directa a nuestros trabajadores en la planta, en comisiones, en el punto de venta, detrás de un call center o de un teléfono recibiendo solicitudes, PQRs, cada una de esas connotaciones. Ya en el año 2004, la Ley 906 del Congreso de la República expide el Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué es importante reconocer el Código de Procedimiento Penal? Porque este riesgo, reconocido como riesgo público, tiene una particularidad y es que se ve muy inmerso dentro de lo que es conocido como los delitos o los crímenes que suceden en nuestro país. ¿Y quién es el que regula los delitos en el país? Claramente, a través del Código de Procedimiento Penal,
que nos establecen las líneas delictivas o las tipificaciones allí consideradas en términos de años de prisión o privación de la libertad y adicionalmente en las sanciones económicas que puede llegar a repercutir una persona con intención de daño que lastime o que afecte a otra o que afecte un centro de trabajo, sistemas, información y todo lo que se da en la connotación de la forma en que se nos están materializando los riesgos públicos en el país. Y allí vamos a encontrar definiciones de delitos como puede ser el soborno, la extorsión, el fleteo, actos delincuenciales que terminan permeando las organizaciones. Incluso algo muy importante que también veremos en este contexto normativo es ver cómo el desarrollo de las tecnologías y de los sistemas de información y la digitalización de la información y la inclusión de la inteligencia artificial en los procesos organizacionales también están siendo vigilados y están siendo sustentados tras los delitos que se están cometiendo en estos avances tecnológicos. Entonces, ya si utilizamos el celular y utilizamos pagos digitales, pero a la misma vez utilizamos un correo electrónico por donde hacemos transacciones, si utilizamos un software en el cual damos la debida diligencia para el conocimiento de nuestras partes interesadas, o tenemos un software para administrar la contabilidad o el inventario de nuestro centro de trabajo, personas con intención de daño y con mucho conocimiento en los sistemas informáticos están violentando, están afectando los sistemas, afectando los equipos, las personas, la reputación. Entonces aquí el Código Penal juega un papel fundamental que aunque no es nada de seguridad y salud en el trabajo, se los mencioné al inicio de este espacio, sí es el que está regulando todo lo que está pasando en términos de riesgo público en nuestras organizaciones y con nuestros trabajadores. Ahora bien, el año 2008 trajo consigo la ley 1221. Esta ley, emitida también por el Congreso de la República de Colombia, establece normas para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el teletrabajo con el riesgo público? Tiene todo que ver, precisamente por los mecanismos que se están utilizando para desarrollar las actividades. El teletrabajo no se desarrolla en el centro de trabajo custodiado con hombre de seguridad, con cámaras de monitoreo satelital o vigilancia permanente, ¿cierto? Son connotaciones diferentes de confianza, donde decimos en mi casa me siento tranquilo y desconozco el riesgo público latente que puede afectar mi labor en un horario laboral desarrollando teletrabajo. Ahora bien, desarrollo mi trabajo en el equipo de la empresa, lo desarrollo desde mi PC o en mi portátil o a través de una aplicación app de mi celular en funcionamiento de una empresa a través de un vínculo contractual mediante la modalidad de teletrabajo. ¿Qué puede suscitar en un horario laboral estando en mi vivienda desarrollando teletrabajo, donde me estén extorsionando, donde un virus, un malware ingrese a mi equipo y se me robe la información de la organización o se me lleve los recursos que administro de mi organización? Ahí también juega un papel fundamental. En el año 2014, el Ministerio de Trabajo emite el decreto 1443, por el cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hoy por hoy ya derogado, ¿cierto? Lo hemos venido restableciendo a través de otras normatividades que más adelante les contaré cómo evolucionó este decreto 1443. Punto importante que lo veremos ahora, año 2015. Sale la Guía Técnica Colombiana 45, GT45. Fue una guía creada para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en temas de seguridad y salud en el trabajo o en materia de seguridad y salud ocupacional. Y aquí vemos claramente donde dice que los riesgos públicos tienen una connotación particular en la afectación de riesgos laborales.
Para el año 2015 también salió el decreto 1072, es nuestra carta magna, es nuestra bitácora de trabajo, es la que nos dice cómo llevar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el país. Ahí se da este decreto único reglamentario para el sector trabajo y dentro de uno de sus capítulos hablamos de todo el desarrollo en riesgos laborales, las responsabilidades del empleador, las responsabilidades del trabajador. Trabajamos este decreto en el marco del ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y ajustar, reconociendo algunas herramientas fundamentales en el ejercicio que posteriormente las vemos consignadas como estándares en la resolución 0312 que se emite ya para el año 2019. Allí el Ministerio de Trabajo define unos estándares mínimos de cumplimiento en materia de promoción y prevención para todas las empresas jurídicas del país. Empresas que tienen a su cargo personal contratado, directo o indirecto, en misionalidad, por contrato, prestación de servicios u honorarios, tercerizados e incluso habla de algunas responsabilidades que asumimos nosotros compartidamente para visitantes que llegan a las instalaciones de nuestro centro de trabajo. Esta resolución nos da claramente los pasos para que nos indique qué debo cumplir en cada empresa dependiendo de mi cantidad de funcionarios, de 1 a 10, de 10 a 50, más de 50 funcionarios, dependiendo del nivel de riesgo. Si mi empresa está clasificada en riesgo 1, 2 o 3, de acuerdo a la actividad económica que desarrolla, con el código SIU que emite el registro RUT o que se emite ante la Cámara de Comercio del NADIAN, allí nosotros vemos esta clasificación generando el cumplimiento de unos estándares mínimos, que pueden ser 6, que pueden ser 21, pero que también pueden ser 60 estándares si mi empresa es riesgo 4 o es riesgo 5 o tiene más de 50 funcionarios independientemente del nivel del riesgo. Y hablamos de del año 2022, donde sale el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hace poco. Este Plan Nacional nos habla del seguimiento y la evaluación del Plan Nacional para esta década. Nos habla de responsabilidades de los comités seleccionados y las localidades de seguridad con la finalidad de aplicar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo. Allí se tocan temas muy puntuales como la salud mental, que es tema para este año desde la declaración de la Organización Internacional del Trabajo para la conmemoración del 28 de abril, Día Mundial de la SST en el mundo. Allí consigna la salud mental como prioridad. El año pasado, por ejemplo, tema puntual fue la digitalización de la información, la tecnificación de los procesos y la inteligencia artificial. También lo toca este Plan Nacional de Seguridad. Modalidades criminales, tendencias futuristas que claramente hacen parte de la prevención de los riesgos públicos, porque allí están determinadas como megatendencias que se deben incluir. Cambio climático también es otra, así como acordándome rápidamente de lo que allí está contenido en este plan decenal. Bien, otro documento marco que tenemos para reconocer por qué existen los riesgos públicos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se gestiona en las organizaciones? Y vemos aquí la guía técnica GT45. Esta guía técnica está en proceso de actualización, muy pronto nos van a dar la buena nueva, donde se reclasifican los peligros que se identifican en términos de afectación de riesgos laborales para Colombia, pero actualmente tenemos esta vigente. Está clasificada en 7 grandes grupos. El primero es el biológico, hay una comunidad, por ejemplo, aquí en Educa Positiva, en estos espacios de webinar, para que ustedes se capaciten específicamente en este tipo de riesgo que generan los peligros biológicos. Si ustedes hacen parte de una industria donde vean que en los riesgos biológicos, virus, bacterias, protozoos, punzones, picaduras, hace parte de la exposición principal en su trabajo, aprovechen esos espacios. También vamos a encontrar otro para riesgos físicos, vibración, iluminación, temperatura,
otros que son los químicos, ¿cierto? Como su nombre lo dice, proveniente de químicos, fibras, material particulado, polvos orgánicos. Allí encuentran esta clasificación y webinars que también nos explican cómo nos prevenimos frente a estos riesgos. El psicosocial en el marco de la salud mental y de la prevención de los riesgos psicosociales, tanto intralaborales como extralaborales. Los biomecánicos que tienen que ver en esa relación de hombre-máquina, llámese pulidora, llámese prensa, llámese computador, llámese celular. Condiciones de seguridad, y aquí está nuestro gran fuerte, por eso estamos aquí, por eso tenemos esta comunidad para ustedes. Esta comunidad está clasificada dentro de la GT45 como condiciones de seguridad y tiene varias disgregaciones, ustedes pueden observar. En condiciones de seguridad tenemos trabajos de alto riesgo, tenemos riesgos locativos, caídas a nivel, trabajo en alturas, riesgo eléctrico, siniestros viales o accidentes de tránsito. Y tenemos uno que está señalado en este momento en un cuadrito rojo y dice públicos. ¿Cuáles son esos riesgos públicos? Eso es lo que vamos a ver este año. Los que no han estado con nosotros se van a dar cuenta cómo las tendencias de protesta social, extorsión, secuestro, las afectaciones de los ciberdelitos a través de los medios tecnológicos son un tema fuerte para este año para todos ustedes que nos acompañan y por eso los invitamos a que si están interesados en prevenir ese tipo de situaciones que ponen en peligro nuestra vida, que afectan a nuestros familiares e incluso tips pequeñitos para quienes tienen hijos, quienes utilizan elementos tecnológicos y requerimos hacer monitoreo, para quienes viven en conjuntos residenciales y tienen la protección de cámaras de monitoreo o circuito cerrado o protección de vigilante, para quienes viven en casa o en barrios donde no hay vigilancia cerrada privada, tenemos riesgos diferenciales, quienes viven en la parte urbana, en la cabecera municipal, todas esas características cambian la configuración del riesgo público. Y ojo, este año estamos en año electoral y la connotación que tiene este riesgo a nivel organizacional es muy alta, hace necesario la sensibilización de todos nuestros afiliados y la permeación a sus familias. Sus familias necesitan seguridad, pero ¿cómo la garantizamos? Aquí vamos a ver algunos de los tips preventivos para que tengamos conocimiento de cómo prevenirlos. Y finalmente, la última clasificación de esta guía técnica, los fenómenos naturales que son muy reconocidos a través de las simulacros anuales, liderados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sismo, terremoto, vendavales, inundaciones, granizadas, lluvias torrenciales, derrumbes, todo lo que vive el país. Este es el gran resumen, queriendo enfatizar en riesgos públicos y ahora contarles un poco cómo otras normatividades también inciden en riesgo público y una de ellas, por ejemplo, es la emitida a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y es el sistema de comando de incidentes en el capítulo de la autoridad, es decir, cómo se ejerce la autoridad para establecer un sistema de comando de incidentes. Y aquí vamos a ver algo muy importante y es un abrebocas para la sesión número 2 que van a tener con mi compañero Carlos Valencia, donde les va a hablar un poco de la perfilación del criminal o del delincuente o de la persona con intención de daño, donde toda la labor y el esfuerzo y la articulación que realizan las organizaciones y que es el deber ser en términos de riesgos laborales, se fundamenta mucho en el apoyo de la alta dirección, en el apoyo de la brigada de emergencia, que muy seguramente a través de la figura del sistema de comando de incidentes gestiona todas las capacidades de recursos instalados en la empresa. Capacidades internas con personal capacitado, capacidades internas con recursos adquiridos, camillas, botiquines, puestos de mando unificado, canales de comunicación, capacidades externas como las autoridades competentes. Seguridad privada o vigilancia, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, todo lo que puede llegar a apoyarme un incidente que puede pasar de una emergencia a un desastre y eso lo veremos en una de nuestras sesiones este año. Y por eso allí la caracterización que nos da el SCI, Sistema de Comando de Incidentes, también tiene una normatividad que la quise traer el día de hoy para que ustedes tengan conocimiento de ese marco normativo. Y atención,
quienes estén interesados en construir su programa de prevención de riesgos públicos, es decir, empresas aquí afiliadas, que muy seguramente algunas son del sector público, sí, bastantes afortunadamente, y también contamos con empresas del sector privado que conocen a ciencia cierta cómo se mueve el mercado, ¿cierto? Esos desniveles y esos altibajos que tenemos hoy por hoy en la economía, pueden llegar a reconocer cómo la figura del sistema de comando de incidentes favorece la atención de una emergencia. Entonces vemos aquí la ley 1523, que nos habla de la Política Nacional de Riesgo y Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión de los Desastres. Hablamos también de la ley 1575, Ley General de Bomberos, es la que nos exige a nosotros cuántas horas debe tener de capacitación mi brigadista. Y si soy una empresa de hidrocarburos o un laboratorio de químicos, hay unas generalidades de formación que deben estar dando cumplimiento a lo que nos emite el cuerpo de bomberos. Lo mismo que el uso de los extintores en los centros de trabajo, las capacidades, aquí un punto de actualidad y es, por ejemplo, la nueva clasificación de los extintores que tenemos ahora, el tipo L, que es el que puede llegar a controlar baterías de litio, sobre todo para el sistema de transporte y adquisición de estos equipos tecnológicos con baterías de litio. Bien, resolución 358, que nos habla de la adopción del procedimiento operativo para los cuerpos de bombero. Esto en conclusión en gestión del riesgo y desastres. ¿Por qué es un tema fundamental? Les cuento. El riesgo público venía trabajándose como una línea más de la guía técnica colombiana GT45 en cumplimiento a los estándares de la 0312, pero sin un programa propio y sin un doliente y sin una sensibilización del reconocimiento de la importancia que acarrea una afectación en el trabajador y la importancia que acarrea a la organización por ausentismo laboral, por pérdida o fuga de la información, por afectaciones físicas a los sistemas, a las fachadas. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro país y máxime desde identificar que la protesta social o las manifestaciones o las azonadas o que terminan en azonadas y disturbios hacen parte de una de las formas de presencia de riesgo público permanente. Algún día decíamos que era un día especial en el año, posteriormente empezamos a ver que se daba todos los martes o todos los jueves. Hoy por hoy, cualquier día, sábado, domingo, lunes, martes, jueves y viernes, puede haber una protesta social en cualquier lugar de mi ciudad, en cualquier zona aledaña a mi municipio o cabecera municipal. Que el de arroceros, que el de los docentes, el de los educadores, que el de los estudiantes, que el de la salud. Todos los días estamos escuchando personas que quieren dar a conocer su voz de inconformidad. Y para eso debemos estar preparados, porque no sabemos en qué momento se nos salen de las manos o del control situaciones emergentes que pueden terminar efectivamente en un desastre, cuando hablamos ya de pérdida masiva, incidentes de víctimas masivas en cantidad. Otra norma que quería contarles, y es que este tema es tan profundo y tomaría tanto tiempo poderles transmitir este conocimiento, pero qué bueno que puedan sacar la información de estas presentaciones, de la ficha bibliográfica que nos da como resultado este trabajo que presentamos a ustedes, que finalmente es insumo para la construcción del programa de peligro público o riesgo público, como lo quieran denominar, que finalmente es insumo para gestionar los riesgos laborales. Y aquí vemos, por ejemplo, el Código Nacional de Convivencia Ciudadana emitido por la Policía Nacional a través de la Ley 1801, o conocido como Código de Convivencia. Vemos que este es un instrumento normativo con el que cuentan todos los habitantes y las autoridades para corregir y prevenir los comportamientos que afectan la convivencia. Y entonces, si yo estoy en zona franca y veo alteraciones en una de las bodegas o en uno de los disposiciones de descargue, o si yo veo que voy en el servicio público y hay alguien que tiene su equipo, su celular a todo volumen y me causa ruido, o si estoy en mi centro de trabajo y el ruido o la afectación del vecino, el humo o contaminación de la fábrica que tengo al lado, me afecta. Y esto hace que se generen controversias que posteriormente pasan a ser agresiones de palabra, agresiones morales, reputacionales, físicas y en el peor de los casos hasta pérdida de la vida de muchos trabajadores por entrar a querer corregir comportamientos contrarios a la convivencia. Pero ¿a quién le toca ese papel? Lo dice la ley 1801.
Policía Nacional de Colombia, ¿cierto? ¿Quiénes son los intervinientes acá? Ciudadanos. ¿Cómo se ejerce la ruta de atención de esta ley de convivencia ciudadana? Efectivamente, ellos tienen unos numerales que nos dicen cuáles son las contravenciones o las conductas contrarias a la ley, cómo elaborar la denuncia, ¿cierto? Allí tenemos la intervención de un inspector de policía, que es una persona civil, que escucha a los ciudadanos, que recepciona los casos y que hace intervenciones de acuerdo a la ley. Esto es muy importante reconocerlo e invitar también a las empresas a que tengan actualizado su número de cuadrante de la zona donde territorialmente están ubicados. Hoy por hoy ya los cuadrantes no se llaman cuadrantes según las nuevas modificaciones que ha tenido la Policía Nacional. Sin embargo, tenemos aún centros de atención inmediata, que son los CAIs o las estaciones de policía, quienes pueden recepcionar de primera mano situaciones que estén afectando la convivencia. Y eso sucede mucho entre trabajadores, la riña que se genera entre un usuario indispuesto o conflictivo con el de servicio al cliente o con el vendedor. Esas connotaciones debemos trabajarlas desde riesgo público y para ello nos estamos preparando en esta comunidad del conocimiento para identificar todo lo que pasa y con qué herramientas contamos nosotros desde riesgos laborales, desde el Código Penal, claramente desde la Ley 1801, el Código de Convivencia Nacional, y así vamos nosotros sabiendo qué hacer y cómo tomar decisiones y a quién llamar y cómo elevar la situación según las características. Este Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana tiene unos objetivos que busca promover el respeto, la libertad, la dignidad, proteger la vida, respetar el ordenamiento jurídico y resolver pacíficamente los desacuerdos. Y entonces ahí es donde decimos en riesgo público, esto es una herramienta fundamental. ¿Por qué motivo? Porque muchos de los riesgos públicos que también se nos dan en el país, lo van a ver ustedes más adelante, tienen algunas motivaciones ideológicas, políticas, económicas, simplemente de temperamento y comportamiento de personalidad. Alguien me cayó mal, empiezo con el sarcasmo, posteriormente termino con agresión verbal y termina sucediendo infortunadamente una riña que en términos de riesgo público también debe ser trabajada en las organizaciones. Una vez analizado todo esta normativa, y muy seguramente hay otras normas más que emergen en la afectación directa o indirecta para la comprensión de los riesgos públicos en Colombia, vamos a dejar una claridad conceptual frente a la norma y es reconocer qué es el riesgo público. Ustedes, ¿por qué están acá con nosotros el día de hoy? ¿Qué es lo que quieren trabajar en prevencionismo? Y aquí encontramos dos diferencias claras, terminológicas, para poder emitir un concepto desde la norma. Y vemos, muchos se confunden si yo lo llamo peligro público y muchos se confunden si yo lo llamo riesgo público. ¿Dónde está la diferencia o la discusión temática? El peligro, según la norma y según todos los marcos conceptuales que encontramos en diferentes normativas, nos habla de, primero, que lo identifico, el peligro se identifica, y eso también lo habla la ISO 31000 de gestión del riesgo. Todos los peligros yo los identifico, yo los conozco, yo los categorizo, yo trabajador, yo directivo, yo COPAS, ¿cierto? Y para poder hacer esa identificación se da en connotación de tres características fundamentales. Primera, situación. Situación es el espacio in situ, en la calle, en el barrio, en el centro de trabajo, en el medio de transporte, en el diferente medio de transporte, si es aéreo, marítimo, fluvial o terrestre. La fuente, ¿de dónde proviene ese peligro? ¿De una persona con un arma de fuego? ¿De un grupo criminal? ¿De qué manera se nos da esa fuente, esa forma, ese origen del riesgo? ¿A través de un hurto? ¿A través de una extorsión telefónica? ¿Cómo fue esa fuente? Y el tercero se llama acto. Y el acto es el suceso que materializa toda la configuración de ese peligro que yo identifiqué, y que el acto puede ser un acto planeado o al azar,
y que adicionalmente ese acto puede ser de afectación física, psicológica o moral. Entonces miren cómo el peligro tiene esas grandes connotaciones y parte desde la identificación. Ahora bien, el riesgo. El riesgo lo hemos reconocido también en muchos documentos, en muchos programas de prevención y parte desde la probabilidad de que un suceso se materialice y genere daño. Es una probabilidad, es una posibilidad. ¿Qué genera ese riesgo? Consecuencia y severidad. Y eso ya lo hablamos en términos de GT45, donde los riesgos se valoran, se evalúan, se les dan un nivel de criticidad alto, medio, bajo, grave, mortal, como ustedes lo quieran categorizar. Entonces miren que el peligro se identifica y el riesgo es la probabilidad de que algo suceda y yo le dé la connotación de una valoración, alto, medio, crítico, bajo, como ustedes lo consideren en términos de consecuencia y severidad. Entonces, estas dos grandes diferencias hace que nosotros podamos construir para ustedes desde la recopilación del estudio del arte que viene la búsqueda y la consecución de información que permite generar ese concepto claro. Y es decir que el riesgo público es una situación asociada a condiciones violentas, porque así lo dicen muchas normatividades. Sin embargo, no siempre son violentas. Este es el compendio de la normalidad de lo que sucede en las organizaciones. Alguien con intención de daño actúa de manera violenta y que puede darse en espacios públicos. Cuando hablo de espacios públicos, no estoy hablando del orden público, no estoy hablando de seguridad pública, no estoy hablando de vías públicas, estoy hablando de espacios donde hayan personas. Por tanto, puede ser un centro de trabajo, puede ser la calle, puede ser mi casa, puede ser el bus, y que pone en riesgo las instalaciones, es decir, la fachada, el contexto, las instalaciones físicas, los bienes de la empresa, mueblería, equipos de comunicación, software, hardware, todo lo que tiene la organización, y también la integridad física o psicosocial de las personas. Y aquí entramos nosotros, los trabajadores, que se nos puede ver materializado este riesgo. Y también encontramos que este acto es generado por el hombre con intención de daño. No lo genera un daño de un cable, no lo genera que llovió o que hizo solo, que un derrumbe, no. Lo genera una persona tras de un peligro público que yo identifico, existe la probabilidad de riesgo público que lo materializa o lo genera una persona. Antecedentes tenemos para Colombia aquí los más reconocidos: pérdida de valores en las nuevas generaciones, más de 50 años de guerra interna o lo que conocemos nosotros como conflicto armado. Viene el antecedente de la firma del proceso de la paz en el año 2016, que sin embargo no se ha logrado la paz que queremos. Hoy estamos en paz total y aún no la seguimos viendo. La presencia de narcotráfico, la historia que configura los antecedentes de narcotráfico para nuestro país, bajas oportunidades de empleo formales, dificultad para acceder a la educación. Vemos aquí también el flagelo de la migración, cómo ha incrementado cifras de delitos y comisión de situaciones de daño en las empresas y en las personas. La inconformidad de las personas. Ya no somos tolerables, somos irascibles, reaccionamos con impulsos, no llegamos al diálogo, generamos fácilmente conflictos. El aumento de la corrupción, para este año particularmente las elecciones, la existencia de los diferentes partidos políticos y la polarización que existe, el aumento de la pobreza y la desigualdad. Todo eso, en resumen, es lo que configura la materialización de los riesgos públicos y que en nuestro país viene a ser uno de los factores de riesgos laborales a los cuales hay que prestarle atención. Psicosocial es importante, biomecánico es muy importante, físico, químico, todos son muy importantes. Pero hay uno que es transversal y que siempre va a estar allá atrás, sigiloso, detrás del mostrador, detrás de la planta, detrás de la mina, detrás del centro comercial, detrás del establecimiento de comercio, detrás del puesto de la venta de empanadas de la señora que vende debajo del puente. El riesgo público se nos volvió la normalización de los eventos en las noticias. Invitación: si alguien no ve noticias y le da pereza hacerlo, hágalo por ejercicio. 5 minutos de noticias
y valide qué porcentaje está enfatizando riesgos públicos que pueden ser de origen común, es decir, en la calle, en el transporte o en la casa, o que pueden ser materializados en espacios laborales, es decir, riesgos laborales desde la connotación de riesgo público. Atracan centros comerciales, están robando informaciones claves, están saboteando las fuentes de información de corporaciones financieras, de entidades que administran archivos nacionales, y esa es la realidad que vive el país. Por eso es tan importante tocar un tema significativo en este espacio. Nos acostumbramos a hablar que el riesgo público es la persona o es la fachada o son las instalaciones, pero también hay una normatividad documental que influye mucho en la configuración de los riesgos, teniendo en cuenta todo aquello de la digitalización de la información, el uso, conservación y manipulación de la información. Y por eso quería también hablarles un poquito de la Ley de Archivo General. Tenemos unas normativas, la Ley 594, el Decreto 1080, que es un decreto marco que establece las normas para la organización, conservación y acceso a los documentos y archivos públicos y privados. Tenemos el Decreto 491 y la norma técnica ISO 15489, que nos habla de los estándares para poder implementar la gestión de la información, o lo que hablamos también de la ISO 27001, que es Sistemas de Gestión de la Información. ¿Por qué es importante? Porque el hecho de tomar fotos, el hecho de guardar información, el hecho de manipular datos sensibles como el número de la cédula, la dirección de la casa, el hecho de yo administrar fuentes de información o recursos económicos de una organización me hace responsable y cumplidor de la norma ABCD. Y aquí lo quisimos también mencionar, mis estimados. Entonces, en resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy, antes de mostrarles las referencias bibliográficas, que sé que les va a servir a ustedes de insumo para la construcción del programa de riesgo público, realmente esta comunidad, desde que fue creada, siempre ha tenido una gran intención. Primero, capacitar, claramente nos lo exige la norma a las administradoras de riesgos laborales. En segunda instancia, es sensibilizar a los trabajadores frente a las diferentes modalidades de configuración y materialización del riesgo público. Aquí vencemos muchos hitos. A mí nunca me pasa nada, Dios y la Virgen me cuida, sin desconocer claramente mi respeto a la religión, profeso la mía particular. Y eso no quiere decir que aunque yo crea en un Dios todopoderoso, si yo no me cuido, no me voy a exponer de cara al delincuente. Entonces, no malinterpretando los hitos que abordamos en este espacio de riesgo público. Otros dicen, como yo tengo poder o tengo plata, nunca me pasa nada, y eso sucede mucho en altas direcciones, o personas que simplemente manejan personal o administran talento humano. Infortunadamente no creen que el riesgo público puede tocar sus vidas, pero una persona enojada, una persona indispuesta, una persona que considere dentro del centro de trabajo, es decir, un trabajador que sienta que fue ofendido, que fue humillado, que fue despedido sin justa causa, puede arremeter contra el jefe de talento humano, contra el jefe inmediato o contra la organización. Y lo vemos en noticias, incendian establecimientos de comercio. Personas quieren vengarse porque alguien les causó daño o porque simplemente no hubo un punto de acuerdo frente a un conflicto. Es importante reconocer todas las formas en las que se nos está presentando el riesgo público. Más adelante vamos a traerles a ustedes a través de las sesiones, webinars, cifras de cómo está incrementándose en los ciberdelitos, las diferentes formas de ciberdelitos, phishing, mishing, vishing, los malware, bueno, todo lo que existe en redes. Adicionalmente, vamos a tener también una actualización de cifras de cómo se han incrementado las extorsiones en el país. Extorsiones a través de panfletos, boleteos, vacunas, llamada extorsiva, secuestro extorsivo, todas las configuraciones, porque cada modalidad de riesgo público tiene diferentes variables. De hecho, en el Código Penal, el Código de Procedimientos Penal, también encontramos cómo se van categorizando estos delitos. Entonces, eso lo vamos a encontrar en esta comunidad. Y les estaba hablando, ¿no? Primero, capacitación, segundo, sensibilización y tercero, es la concentración de todos nuestros esfuerzos en estos espacios para ustedes, mis estimados afiliados. Y es poder realizar, construir un programa de peligro público, de riesgo público, como ustedes lo quieran definir, si desde la identificación
o desde la probabilidad del hecho, que ustedes tengan como herramienta gerencial para tomar decisiones, como herramienta técnica para crear anexos o lineamientos como procedimientos operativos normalizados o lo que llamamos PON, protocolos de atención, instructivos, listas de chequeo o preoperacionales antes de un servicio, por ejemplo, en el tema de comisiones, quienes viajan y se exponen a riesgos diferenciales en las vías nacionales o en diferentes centros de trabajo, desconocemos qué protocolos de prevención del riesgo público hay en zonas donde nunca hemos estado. Esa es la invitación a todos los que nos acompañaron en la sesión la mañana de hoy. Claramente dejamos acá una bibliografía con la finalidad de que puedan tomar información y dentro del mismo contenido de esta presentación toda la normativa que les puede servir como referente para que ustedes indaguen y apropien la necesidad de los riesgos públicos particulares para su centro de trabajo. Habrán empresas públicas donde digan, aquí el riesgo público es protesta social con secuestro de las personas en la hora del almuerzo, como vimos en noticias días pasados en el sector educación. Habrá la empresa, centro comercial que diga, mi riesgo es un homicidio por celos de convivencia por motivos sentimentales. Está sucediendo, lo vemos en noticias. Estará la institución que da lineamientos nacionales para asignación de recursos, entonces están quienes están indispuestos y quieren atacar, generar daño reputacional, etcétera, etcétera. Está la empresa del sector transporte que desplaza sus flotas a nivel nacional sin reconocer los peligros en la vía, el estado del tiempo, los grupos armados que hacen presencia. Ese tema también los trabajamos en esta comunidad del conocimiento y es reconocer que hay bandas organizadas, hay delincuencia común, que tenemos grupos armados al margen de la ley, lo que era reconocido anteriormente como los GAO o los GAOR y que hoy en día son las EAO-CAI, estructuras organizadas que causan daño, y las diferentes clasificaciones, disidencias de las FARC, las ELN, y todas esas organizaciones. También incluso quien puede causar daño en la figura de persona enanejada mental, producto del consumo de psicoactivos o de alcohol, y todo lo que vive nuestro país y lo que vivimos los trabajadores de Colombia. Muchas gracias por este espacio. Espero que la invitación quede totalmente clara para todos los que nos han acompañado el día de hoy y para quienes van a ver posteriormente este video, por favor, invitados a que nos acompañen en esta comunidad. Diana, cerrando ya entonces esta contextualización normativa en riesgos públicos, quiero darte el espacio para que hagamos la evaluación de confirmación de apropiación de conocimientos que tuvimos con nuestros asistentes la mañana de hoy. Claro que sí, gracias doctora Paola por todo lo que nos acabamos de compartir, todo muy claro y aterrizado. Entonces, iniciemos con el último sondeo para ver qué tal nos fue con las preguntas del inicio. La primera pregunta dice, ¿qué regula la ley 1581 de 2012? A, protección de datos personales, B, estatuto anticorrupción, C, organización de archivos públicos, D, contratación estatal. Recordemos que pueden dejar sus votos en pantalla, ya venimos en unos segundos para leer los resultados. Los resultados los tenemos de la siguiente manera. A, protección de datos personales con un 91%, B, estatuto anticorrupción 2%, C, organización de archivos públicos 7%, D, contratación estatal 0%. Diana, muchas gracias. Excelente, mis estimados asistentes afiliados. Pasamos de la respuesta A, que nos habla de la protección de datos, de un 79% a un 91%. Claramente las cifras lo dicen por sí solos. El 91% estamos de acuerdo en que esta resolución 1581 habla de la protección de datos. ¿Y por qué los datos? Porque es un tema que se está violentando a través de los riesgos públicos por el uso de la información. Y bueno, que vayamos aquí apropiando conocimiento y que vayamos incrementando la aplicación del mismo en nuestra vida cotidiana. Gracias, Dianita. Te doy paso a la pregunta número 2. Claro que sí. La pregunta número 2 dice lo siguiente. En la guía técnica colombiana, donde se categoriza el riesgo público, A, peligro físico, B, peligro químico, C, condiciones de seguridad o D, fenómenos naturales. De nuevo esperaremos unos segundos para leer sus respuestas.
Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, peligro físico 2%, B, peligro químico 0%, condiciones de seguridad 96% y fenómenos naturales 2%. Listo, Dianita, excelente, muy bien. También para todos los asistentes ABC. La respuesta correcta es la respuesta C en la guía técnica colombiana, que vimos aquí la clasificación de los 7 tipos de peligros que nos dice esta guía. Encontramos que en las condiciones de seguridad hay un subítem que se llama riesgos públicos. Pasamos de un 92% de empresaveres a un 96%, la tenemos súper clara desde el inicio al fin. Los riesgos públicos hace parte de las condiciones de seguridad en la guía técnica colombiana. Recordemos, los físicos, disconfort térmico, iluminación, vibración, químico cero, nadie aportó, y fenómenos naturales, sismos, terremotos, avalanchas. Punto clave para riesgo público lo genera el hombre, motivo por el cual las condiciones de seguridad es la respuesta correcta. Muy bien para todos. Pregunta número 3 de Anita. Te cedo la palabra. Perfecto, vamos con la tercera y última pregunta. ¿Quién vigila la protección de datos? A, Superintendencia de Industria y Comercio, B, Archivo General de la Nación, C, Fiscalía General de la Nación o D, el Ministerio de Salud. Damos un momento para leer sus resultados. Los resultados nos quedaron de la siguiente manera. A, Superintendencia de Industria y Comercio, 72%. Ay, se nos desaparecieron los porcentajes de las respuestas. B, Archivo General de la Nación, 15%. C, Fiscalía General de la Nación, 11%. D, Ministerio de Salud, 2%. Listo, Dianita, muchas gracias. Cerramos con esta pregunta. ¿Quién controla este espacio? Claramente la Superintendencia de Industria y Comercio es la que sanciona a las organizaciones por el uso indebido de la información o fuga de la información. Pasamos de un 60 a un 72%. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Una de las normatividades que nos habla del uso de la información privada, pública, y de la fuga de las mismas, que son connotaciones que se dan en los ciberdelitos, están reguladas efectivamente por la Super de Industria y Comercio. La ley de archivo general simplemente nos dice cómo se clasifica la información y cómo se debe archivar y por cuánto tiempo. La Fiscalía General finalmente es la que nos genera la sentencia final para la sanción de acuerdo a la comisión de un delito, y el Ministerio de Salud es la que nos emite todos los lineamientos en materia de salud ocupacional. Por tanto, muy bien a todos los asistentes, del 60 al 72%, reconocimos que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Con eso damos por concluido la sesión de evaluación. Cuéntame si tenemos alguna inquietud de algún asistente. Sí, doctora Paula, por aquí tenemos una inquietud de Milena Gómez que dice, ¿cómo abordar la siguiente situación? Tenemos salidas a campo a comunidades de alto riesgo de origen público. Realizan desplazamientos de a 2 personas. Si es mujer, siempre salen con un hombre. Esto sube los costos por el pago de los desplazamientos. No queremos abrir una ventana para que a futuro se llegue a segregar a las mujeres. Uy, qué tema tan importante. Ese es un tema que manejamos acá en el tema de inclusión y obviamente del trato digno y la diferencia de la brecha de género que existe entre los hombres y las mujeres. No podemos desconocer algo muy importante y que es biológico, anatómico. La capacidad de reacción de una mujer dista de la que tiene el hombre, y esto no es discriminación, no quiere decir que no seamos capaces, que no podamos tener un entrenamiento que nos haga muy fuertes físicamente, intelectualmente. Sin embargo, infortunadamente, frente al delincuente y frente a la exposición, como lo menciona nuestra compañera, si vemos y sabemos, ya nos han dicho, ya tenemos comprobado de que hay presencia de delincuentes en la zona, el hecho de que una mujer salga sola no es lo mismo que salga acompañada con un hombre, y efectivamente puede subir los costos en determinadas operaciones. Hay labores, repito, no es discriminación, pero que pueden generar la caracterización del perfil del cargo. Si estamos justificando el perfil del cargo desde un estudio de riesgo público que me diga que es menos vulnerable un hombre que una mujer, no diciendo que al hombre no le va a causar daño la materialización del riesgo, se pueden contemplar algunas medidas de seguridad.
verificar horarios en los que es menos probable que sucedan los hechos para que cualquiera de los dos géneros se puedan desplazar sin ningún inconveniente, definir la utilidad de utilizar dos personas en la misma ruta con la finalidad de que no sea incremento de los costos el problema, sino que sea la preservación de la vida y la integridad de mi trabajador. En términos de vida, en términos de salud ocupacional y prevención de accidentes y riesgos y de mortales, claramente. Los costos sí son importantes y obviamente es un punto que toma la empresa. No puede sobrepasar la intención del cuidado de la vida de la persona si sabe que se siente amenazada. También va a ser un tema más adelante que vamos a visualizar. ¿Cómo yo puedo identificar la amenaza y crear protocolos organizacionales que me digan cómo actuar, qué perfil del cargo realiza la actividad y no es discriminatorio, sino es desde la conservación de la integridad de la persona? Entonces, muchas gracias por esa pregunta y lo vamos a desarrollar también en esta comunidad y por ahora ir haciendo investigaciones que justifiquen desde riesgo público tomar decisiones escritas por protocolo, por instructivos, por preoperacionales que me digan cómo asumo el riesgo o cómo no lo debo de asumir claramente bajo la distinción de género. Muchas gracias, Janine. A ti muchísimas gracias, doctora Paola. Gracias de verdad por todo tu conocimiento y por compartirnos toda esta información. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión con tu comunidad. Vale, a todos muchas gracias, bendecido día, nos vemos pronto. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y entusiasmo con el que abordaron esta actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También pueden encontrar nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas, totalmente actualizados para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de 1 a 8 días hábiles, después de la finalización de esta actividad. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso los invitamos a unirse a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarán campañas, novedades y tips que los ayudarán a cuidar lo más importante, su bienestar y el de su empresa. Los dejamos con el siguiente video. Muchas gracias, que tengan un día maravilloso. Chao. A este congreso no solamente vinimos a aprender, sino a vivir una experiencia transformadora. En este cuarto Congreso de la Salud Psicosocial en esta maravillosa Ciudad Blanca, no solo crearemos un evento académico, sino un evento con propósito, calidad humana y profesionalismo, porque queremos que expandas tu mirada, que eleves conciencia y que seas generoso con tus conocimientos. Por eso contamos con expertos de altísima calidad que te van a llevar en esta experiencia educativa el día de hoy. Mi nombre es Carolina Urrutia Bastidas, muy feliz de participar en este evento de Positiva, encantada con toda la temática, el manejo que han hecho a través de las diferentes salas interactivas y el énfasis que le están haciendo a todo el proceso psicosocial, especialmente este proceso que se necesita con la seguridad y todo lo que está manejando el Departamento del Cauca, súper importante y oportuno en este momento. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ana María. El día de hoy estoy aquí en el Congreso de Positiva. Quería contarles que ha sido una experiencia súper genial. Es algo dinámico que nos permite interactuar con otras personas de otras entidades. Eso nos enriquece a nosotros como profesionales en SST. Es algo que hemos estado en movimiento constante y nos permite entonces como llenarnos de esos conocimientos mucho más conscientes. Hola, mi nombre es Rubí Colorado Sinisterra, vengo de Guapi, Cauca. Estoy muy contenta de estar aquí socializando con los demás compañeros, hablando del tema psicosocial, ya que anteriormente había mucho tabú y nos damos de cuenta de lo importante que es, ya que las personas son lo más importante de las empresas.
María Estela Carvajal Rosada, vengo de la Contraloría de la República. Me parece muy importante este congreso que está realizando la DIL Positiva porque tiene un enfoque en la gestión de nuestras emociones y en la salud psicosocial de las organizaciones. Vale la pena resaltar el arte de ser feliz en nuestras organizaciones. Necesitamos ser líderes, brigadistas de emociones positivas. Por aquí me encuentro con el gerente de la sucursal del Cauca. Yo quiero que nos cuentes cómo este congreso impacta a la región. Así es, Valentina. Te cuento que ha sido el momento más propicio en el hecho que Positiva nos visite con este congreso que ya nos tiene acostumbrados cada año, y pues con todos los eventos que han ocurrido en estos últimos días, pues es un bálsamo con el que nosotros le decimos a la comunidad, le decimos a nuestra fuerza pública: aquí estamos presentes, y todas nuestras 9.000 empresas también están haciendo patria desde la sucursal Cauca.